olvidó grabar, siempre se me olvida grabar, perdónenme por eso. Entonces vamos a compartir esto acá. Ah, pero espérenme, que me falta un pequeño detalle. Cambiar la vista al estudiante. Un pequeño detalle no menor para yo después para ir viendo las preguntas. Y ahora abrir una ventana nueva. Perfecto. Esa ventana la minimizamos y ahora sí seguimos. Entonces, comparto acá. Bien. Entonces, como le estaba explicando, ya sabemos diferenciar la alta con la baja edad media, ¿cierto? La baja edad media se caracteriza por el retorno a las ciudades, ¿cierto? Por el retorno a una actividad económica, ¿cierto? Una actividad de carácter comercial, ¿cierto? De intercambiar bienes, de tener algunos servicios, bueno, aunque en esta época no tenemos prácticamente casi ningún servicio más que el de herrería, podría caracterizarse por un servicio, pero igual se sigue vendiendo un metal, entonces no. Más que nada son bienes que se obtienen, ¿cierto? La baja edad media se caracteriza por este retorno a las ciudades. Y la alta edad media, la cual viene antes que la baja edad media, recuerden eso, se desarrolla en el campo, ¿cierto? Con el feudalismo, donde el sistema económico es básicamente sembrar y cosechar lo que uno produce, ¿cierto? Y en ese aspecto también tenemos un ejército pagado por el señor feudal, ¿cierto? Que de alguna manera salvaguarda la sociedad que se desarrolla alrededor de esta alta edad media, ¿cierto? Tenemos que recordar que se dice que en esta época no fue una época de grandes descubrimientos, no fue una época en la cual se hayan desarrollado grandes acontecimientos, pero eso es bastante despectivo. De hecho, fueron los que vienen a continuación en el Renacimiento, ¿cierto? Los que le hayan colocado este nombre, porque antes estaba el glorioso Imperio Romano, ¿cierto? Este glorioso época de los griegos, y después entre medio hay un recoveco, ¿cierto? De diferentes tribus peleándose, pero según ellos, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que en la baja Edad Media y tanto en la alta Edad Media, la Iglesia guardó el conocimiento que se había transferido desde los griegos y desde los romanos y los conservó y también los transcribió dentro de sus paredes, ¿cierto? Tenemos el nacimiento de las universidades en la Edad Media, tenemos el nacimiento de los gremios, tenemos el nacimiento de las municipalidades, entonces tenemos el nacimiento de ciertos conceptos que hasta el día de hoy igual nosotros utilizamos. Entonces tampoco es menor. Muchas palabras que se produjeron debido a la expansión del Islam son palabras que utilizamos hasta el día de hoy en nuestra vida cotidiana. Eso lo nombramos también al comienzo. Entonces no es menor. Bueno, aquí tenemos lo que yo les estaba contando, ¿cierto? El nacimiento de las universidades, pero todo esto ya nosotros ya lo vimos. Estas preguntas también ya las respondimos. Entonces nosotros nos quedamos acá. Vamos a ver un poco este video que nos presenta en 6 minutos la historia de la Edad Media. Probablemente a medida que el tipo que hizo este video vaya avanzando, se van a dar cuenta que muchas de estas cosas ya las sabemos, pero la intención de que ustedes vean este video es principalmente que se les vaya grabando y se les vaya quedando en la memoria, ¿cierto? Todos estos dichos acontecimientos, ¿cierto? Que no digan, todo lo que el profe no ha contado ya del profe. No, por supuesto que no. Ya hay historiadores y ya hay gente que ha guardado todo este conocimiento para que sea comunicado a ustedes. Entonces, dejo de transmitir esto un segundito y ahora comparto esto, compartir el sonido de la computadora, compartir. Perfecto. Atentos al video, chiquillos, lo vamos a ver hasta el minuto 5 por ahí porque después habla del descubrimiento de América y eso es El para el fin del siguiente Imperio año. Romano de Occidente marca el comienzo de la Edad Media. Un momento, a ver que yo me entere. Has llamado a mi época la Edad Media. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos los que estorbamos en la historia? ¿Por qué estamos en medio? Bueno, algo así. Se llamó Edad Media porque los renacentistas que llegaron después pensaron que fue una época irrelevante entre la grandeza del mundo grecorromano y la Europa del siglo XV, pero nada más lejos de la realidad. Como decía, la Edad Media es una época de la historia de la humanidad que comienza en el siglo V después de Cristo con la caída en Europa occidental del Imperio Romano. El poder romano en Occidente fue sustituido poco a poco por nuevos reinos fundados por aquellos pueblos germanos que desde el norte de Europa se expandieron aprovechando la debilidad de este. Cualquiera podría pensar que estos reinos germanos destruyeron el poder y la cultura romanas al enfrentarse a ella, pero para nada. La influencia de Roma era tan poderosa
que sobrevivió a la caída de su imperio. ¿Pero qué dices, tío? ¿Roma? Pero si acabamos con ellos, ¿no lo sabes? Bueno, Teodorico, dime, ¿en qué idioma estás hablando? ¿Sabes que es un derivado del latín? ¿Y sabes que crees en Jesucristo gracias a Roma? Y además, ¿sabes que en realidad Roma siguió viviendo en Oriente? Pero nos cargamos a esos romanos, joder, no me quites el mérito. Bueno, allá tú. Como decía, en realidad Roma siguió viviendo en Oriente, en Constantinopla, en el llamado Imperio Romano de Oriente, que más adelante bautizaremos como Bizancio. Bizancio fue un reino poderoso que duró más de un milenio y que, debido a su fortaleza, logró hacer frente a las invasiones que venían del norte de Europa, como los vikingos, y de más allá del este, como los mongoles, que sí afectaron, y mucho, a los reinos germanos. Estas invasiones propiciaron que la forma de gobernar de los reinos cambiase. El rey estaba cada vez más expuesto a los peligros, por lo que tuvo que ceder parte de su poder a los nobles de los territorios, quienes los protegían en su nombre. Esta necesidad de alianzas en pos de la protección de los territorios y los campesinos es a lo que llamamos feudalismo. El feudalismo significó la preeminencia de la nobleza, quien realmente tenía el poder económico y militar, y la caída, en segundo plano, de los reyes, pues dependían de sus nobles para su supervivencia. El pueblo abandonó las inseguras ciudades y comenzó a poblar los feudos agrícolas bajo el amparo de los señores, quienes les protegían de los 1001 peligros que acechaban en esta época oscura. En el siglo VII un mercader árabe fue visitado por el arcángel Gabriel y de aquel encuentro surgió la religión que revolucionó la Edad Media, el Islam. El Islam partía del judaísmo y también del cristianismo y pronto mostró ambiciones políticas al expandir su influencia en un territorio enorme en el que fundarían un imperio, el Imperio Musulmán. A la expansión del Islam se enfrentarían los principales reinos europeos, en especial el franco, que tras la caída del visigodo salvó los muebles en la batalla de Poitiers. Fortalecidos, los francos en tiempos de Carlomagno fundaron el gran reino germano medieval, el carolingio. Para que luego digan que yo viví en la Edad Media y del Renacimiento carolingio no hablan, y de mi intento por crear un imperio unido y mi pretensión de fomentar la cultura y las artes fundando escuelas, por ejemplo, ¿qué? ¿De eso no hablan? ¿Eso está en la Edad Media? A partir del siglo XI el feudalismo fue dejando paso poco a poco a un renacimiento de las ciudades, debido al fin de los peligros y las invasiones. Europa comenzó a estabilizarse y en las ciudades surgieron nuevos barrios de mercaderes y artesanos que, dedicados al comercio, fueron ganando poder económico. Son los llamados burgueses. La Iglesia, asimismo, también comenzó a vivir un proceso de transformación. Primero con la labor cultural de los monasterios, que salvaron la cultura de la desaparición con la copia y transcripción de todo el saber clásico, y luego con la aparición de nuevas órdenes mendicantes, como por ejemplo los franciscanos, que sirvió de contrapunto a esa iglesia más preocupada en el poder terrenal que en su pueblo. Pero las críticas no ahuyentaron a los papas de los asuntos políticos. A partir del siglo XII organizaron una serie de campañas militares llamadas cruzadas, cuyo objetivo era liberar los lugares santos, como Jerusalén, del dominio musulmán. Varios siglos de conflicto no llevaron a ningún lado, salvo a un rico intercambio cultural y comercial entre ambos mundos. Y no te olvides de aquellos que nos hicimos inmensamente ricos con el negocio de las cruzadas. ¡Ojo! Bueno, eso lo dejamos para otro día. Las cruzadas marcaron una época de prosperidad europea, pero el siglo XIV llegó con una profunda crisis, auspiciada por las crisis agrarias y por la más terrible de las epidemias, la peste negra, que mató a un tercio de la población europea. De aquella crisis, con el apoyo de la burguesía, salió reforzado el poder real, en detrimento de los nobles, que comenzaron a perder su preeminencia. El siglo XV marca el final de la Edad Media por muchos aspectos. Primero por el empuje mercantil de la burguesía, como hablamos anteriormente, que llevó a contactos comerciales por mundos antes apenas conocidos. Y bueno, ahí en adelante ya comienza la aparición de Cristóbal Colón, ¿cierto? Y la aparición también del llamado Renacimiento, ¿cierto? Hay que recordar igual que para dar fin a este periodo de la Edad Media existen tres grandes acontecimientos que podríamos decir que dan fin a esta época de la Edad Media. Uno es el descubrimiento de América, ¿cierto? En 1452, si la memoria no me falla. El otro es la Reforma Protestante, esta reforma que hizo cambiar el paradigma y también el status quo que había mantenido la Iglesia a través de la Edad Media.
Y el otro acontecimiento que yo considero que es el más importante, pero esto también puede ser debatido, es la caída de Constantinopla, la caída de la parte del Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Porque la caída de Constantinopla también va a marcar que los turcos van a dominar esta zona del mar Mediterráneo, lo cual no va a ser menor porque esto va a marcar o va a ser como un efecto dominó, podríamos decir, que va a marcar la búsqueda de nuevos horizontes para descubrir nuevas rutas comerciales. Entonces, la caída de Constantinopla, a mi parecer, es la que marca el fin de la Edad Media, alrededor del siglo XV. Ocurren estos tres acontecimientos, en términos históricos, fechas muy parecidas. Pero no obstante, eso también es debatible. Pero bueno, chicos, como podrán haber visto en este resumen, podemos entender igual a lo largo del traspaso del feudalismo a el retorno a las ciudades, ¿cierto? Y como les dije, al comienzo de la Edad Media fue una edad en la cual fue muy difícil gobernar, principalmente porque existía una inestabilidad en los territorios, ¿cierto? Vamos, que fue una época en la cual los pueblos germánicos estaban invadiendo Roma y estaban literalmente acabando con esta cultura, pero no acabándola en un sentido de destrucción, sino más bien en un sentido de dominación, principalmente. Entonces, súper importante tener esto igual en consideración. Ahora vamos a seguir entonces transmitiendo el, esto, denme un momento acá. Denme un momento. Un detalle que el autor del video no menciona es la división entre la alta y la baja Edad Media, pero igual queda bastante bien mencionada, ¿cierto? Teniendo en consideración que la alta Edad Media se caracteriza por el sistema feudal, ¿cierto? Por este sistema de campesinado, y la baja Edad Media con su progresivo retorno a las ciudades. Eso también ya lo hemos nombrado en muchas ocasiones. Entonces, seguimos con el resurgimiento de las ciudades. Las ciudades principalmente se caracterizan por vivir del comercio, ¿cierto? Por vivir del intercambio de ciertas especies, con el objetivo de incrementar también su conocimiento. Por ejemplo, si yo en una parte del mundo controlo el trigo, y en otra parte del mundo se controla el hierro, intercambiemos estos dos materiales, comerciemos y hagamos crecer de esta forma nuestros dos imperios. Entonces, ese era el objetivo principal de establecer comercios con el resto de las poblaciones, ¿cierto? Aparte que era mucho más civilizado intercambiar intereses económicos más que el estar peleándose constantemente e estar en guerra, ¿cierto? Entonces, para colocar la paz, los pueblos principalmente ¿cómo decirlo? Se han equilibrado mediante guerras comerciales, ¿cierto? Guerras comerciales que hasta el día de hoy siguen afectando los intereses económicos de los países, lo cual no es menor. Y en este aspecto, chicos, se establecieron ciertas rutas. Tenemos la ruta de las especies, la cual atravesaba literalmente hacia China, eh, y diferentes rutas comerciales que la verdad se van a establecer. Como podemos ver en el mapa, tenemos las rutas terrestres, tenemos las rutas también marítimas. Controlar las rutas marítimas, sobre todo en esta época, era esencial. Y también tenemos las rutas por el norte de Europa, ¿cierto? Estas rutas por el norte que de alguna manera también van a integrar a estos pueblos sajones dentro de la lógica económica. Como les digo, chicos, esto va a ser también un mix dentro de muchas civilizaciones. Tenemos que recordar que la civilización judeo-cristiana, la civilización germana y la civilización greco-romana se encuentran interactuando constantemente. Y para dejar la guerra fue principalmente que estos tipos comenzaron a comercializar alrededor de toda Europa. Por eso va a ser importantísima la caída de Constantinopla para el fin de la Edad Media. Constantinopla tenemos que recordar que se ubica en esta zona del Mar Negro con esta zona del Mar Mediterráneo, ¿cierto? En toda esta zona que podríamos decir que se encontraba antiguamente Grecia, que sería en esta península de los Balcanes, es donde se desarrolló el Imperio de Bizancio, el Imperio Bizantino, ¿cierto? Imperio que a la vez cuando cae a la mano de los turcos que venían desde África, se van a romper, se van a quebrar todas estas rutas comerciales que se habían establecido acá, porque los turcos van a cobrar impuestos que van a ser avasalladores, los cuales no van a poder ser pagados por la zona occidente de Europa.
Entonces va a ser ahí cuando Europa se lanza a conquistar nuevos territorios. Y con esto ya tenemos el descubrimiento de América y también tenemos la Reforma Protestante. Lo cual, por eso creo yo que la caída de Constantinopla marca el fin de la Edad Media. ¿Ok? Pero caractericemos el resurgimiento de las ciudades. ¿Alguien que se ofrezca a leer el texto que tenemos acá? ¿Alguien que tenga ganas de leer? Yo, Yo, mister. mister, Ahí se ofrecieron dos. Ya, el Benjamín siempre lee, así que lea. No sé quién fue la alumna que se ofreció. Yanela Ortega. Yanela, por favor. Te escuchamos. Ya. Efecto surgimiento urbano. A medida que esta corriente de comercio crecía en amplitud y profundidad, transformaba gradualmente la vida económica de Europa occidental. Nacían nuevas industrias, se fundaban nuevas ciudades y las antiguas ciudades episcolares revivían y adquirían instituciones comunales. Desde las ciudades, la nueva vida se difundía a los campos cercanos. En algunos casos se formaron comunas rurales en grupos de aldeas. Yanela, no, iba súper bien. ¿Aló? Me sacó Chucha. de la, de la, Sí, se te escucha medio bueno, robótico, ¿dónde pero está? quedaste. Pero eh, aparte de estos casos, no, Yanela, te. aldeas, pero aparte de estos casos excepcionales, oh, ¿Aló? Yanela, no te preocupes, iba súper bien, pero el internet, no podemos hacer nada contra eso, así que sigo yo. Pero aparte de estos casos excepcionales, el resurgimiento de la vida ciudadana dio libertad al campesino, ya sea directamente por la migración a las nacientes ciudades o indirectamente favoreciendo la sustitución del trabajo por los pagos en efectivo y aumentando las posibilidades de franquicias ciudadanas. Efectivamente, ¿cierto? Piensen que si en la Alta Edad Media toda la gente vivía de el campo, no había nadie que comprara los excedentes que surgían producto de este trabajo en la tierra. Por lo tanto, no era rentable que la gente vendiera las cosas que sembraba y las cosas que cosechaba, porque literalmente todos se encontraban haciendo lo mismo. Entonces, producto de que la gente vuelva a las ciudades, el campesino que estaba haciendo papas, que estaba haciendo, bueno, papa no, porque la papa es de América, perdón, el campesino que estaba teniendo trigo, que estaba cosechando diferentes productos, por supuesto que los va a ir a vender a la ciudad, ¿cierto? Y la gente de la ciudad, ¿qué le va a dar? Le va a dar productos más manufacturados, como por ejemplo podrían ser espadas para defenderse, como podrían ser telas para dormir, como podrían ser principalmente eso, ¿cierto? Cosas que se dan principalmente en las ciudades. Dato no menor, ¿cierto? Empieza a haber un intercambio, súper importante tener esto en consideración. Entonces ahora con el texto que tenemos acá, respondamos a las siguientes preguntas, chicos. No se preocupen si responden bien o mal. Lo importante de estas preguntas es eh, que vayamos viendo principalmente qué cosas estamos aprendiendo, ¿ok? Espera un momento, que acá parece que empecé a transmitir mal, porque lo que estaba transmitiendo en delante era lo del profesor. Tengo que transmitir lo de los alumnos. Denme un segundo acá. Meeting controls, no. Stop share, eso necesito. Stop share. Y ahora comparto de nuevo y comparto esta. Ahí sí. De un momento, perdón. Ah, pensé que iba a estornudar. Ah, está. No, no estornudé. Ok, seguimos. Entonces, ¿por qué el comercio permitió el resurgimiento urbano? Ojo con la pregunta. La respuesta a estas preguntas se pueden desprender de lo que leímos recién. Entonces, no es necesario tener un conocimiento previo. Entonces, ¿por qué el comercio permitió el resurgimiento urbano? ¿Qué se atreve a responder esta pregunta? A, porque la explotación de los metales permitió la producción en masa de productos manufacturados. Podría ser, ya, podría ser, tengámoslo en consideración.
B, debido al crecimiento de las comunas locales y el nacimiento de las nuevas industrias, se acerca más, ya se acerca más. Debido a que la iglesia inyectó dinero al crecimiento de las ciudades, o D, porque la migración de las ciudades facilitó el trabajo de los curas en el campo. ¿Qué respuesta podría ser correcta, chicos? ¿Alguien se aventura a dar alguna respuesta? Yo creo que es la A. La A, porque la explotación de los metales permitió la producción en masa de productos manufacturados. Ya, correcto. ¿Alguien cree que es otra respuesta? ¿Alguno se aventura a decir, profe, yo creo que es otra la respuesta? ¿No? ¿En el chat alguien que sea más tímido y que hable por el chat? ¿No? Bien, la respuesta ¿quién nos dijo que era la respuesta número A? Yanela. Yanela, correcto. La respuesta correcta podía ser tanto la A como la B, porque la explotación de los metales permitió la producción en masa de productos manufacturados, es correcto, y también la B, debido al crecimiento de las comunas locales y el nacimiento de las nuevas industrias. Las dos respuestas se consideraban correctas. Así que, bien. Oigan, los que están participando dentro de la actividad, vayan marcando no a medida que vayamos diciendo, pues, vayan respondiendo con sus propias palabras, ¿ok? Bien, seguimos. 2. ¿Qué efectos tuvo este proceso en el mundo rural? ¿Qué efectos tuvo este proceso en el mundo rural? A. La iglesia se apoderó de las tierras de los señores feudales. Eso parece correcto, pero la verdad el profesor no lo ha mencionado. B. Provocó escasez de los alimentos en gran parte de la población occidental. No, para nada, no hemos hablado de eso. C. Los campesinos pudieron producir alimento gracias a las industrias de las ciudades. Esto, junto a las regulaciones de la iglesia, permitió el incremento del comercio. Ya, una respuesta mucho más elaborada, ¿será correcta? No lo sé. D. Los campesinos tuvieron a personas que compraron sus excedentes, eso está mal escrito, perdón, ese fue error mío, lo que permitió cambiar sus perspectivas económicas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta, chicos y chicas? Yo elegí la D. La D. Los campesinos tuvieron a personas que compraron sus excedentes, lo que permitió cambiar sus perspectivas económicas. Correcto, gente, correcto. La respuesta correcta es la D. Ya que la iglesia nunca, o sea, ¿la iglesia se apoderó de las tierras de los señores feudales? Sí, la iglesia adquirió bastantes tierras a lo largo de toda la Edad Media, pero esto debido al temor que se infundía a la muerte en la Edad Media, como que la gente para expiar sus pecados durante la Edad Media le decía a la iglesia, te dejo mis tierras para poder entrar al cielo. Entonces, el miedo que se le tenía en esta época a la muerte era bastante grande, teniendo en consideración la esperanza de vida que rondaba los 30, 35 años en esta época. B. ¿Provocó escasez de alimentos en gran parte de la población occidental? No, de hecho todo lo contrario. La población del campo pudo empezar a producir excedentes que permitió generar un círculo económico y con esto crecer también los intereses de todos. Los campesinos pudieron producir alimentos gracias a la industria de las ciudades, eso es correcto, pero la siguiente afirmación que dice en la C, esto junto a las regulaciones de la iglesia que permitió el incremento del comercio, no, de hecho todo lo contrario, la iglesia cobraba un impuesto a la gente debido a el poder hegemónico que ejercían a través de la cultura. Por ejemplo, de hecho se cree que la gota que rebasó el vaso, por así decirlo, en la Edad Media y en la religión católica fueron las indulgencias que se empezaron a cobrar. Las indulgencias, chicos, eran cuotas que uno pagaba para que se le perdonaran sus pecados. Por ejemplo, supongamos que yo soy un burgués en la Edad Media que tiene un comercio de telas. Y, ok, todo correcto, tengo mi comercio, ¿cierto? Pero resulta que empiezo a hacer un contrabando ilegal de especias, ponte tú, sin tenerlo registrado en los municipios o sin tenerlo registrado en la monarquía. Entonces, producto de esto, el Tribunal del Santo Oficio me va a condenar, ¿cierto? Como lo hace hoy en día el Estado chileno también, me va a condenar. Pero
si yo le pagaba cierto dinero a la iglesia, ellos podían perdonar mis pecados, por así decirlo. Y entonces esto se empezó a cuestionar por parte de algunos pensadores eclesiásticos, como Martín Lutero. Iba a decir, no, ¿por qué la gente que tiene dinero puede expiar sus pecados, puede salvarse de pagar la condena de la iglesia, y la gente que no tiene dinero no puede optar eso? ¿Qué hace que la persona tenga más fe que otra? ¿El dinero? Por supuesto que no. Eso es algo netamente cultural y proviene de cada ser individualmente. Entonces, producto de este raciocinio que se obtuvo en aquella época, fue que se empezó a condenar algunas de las actividades que tenía la iglesia, o las actividades mediante la iglesia sumaba el dinero a sus arcas. Un dato no menor que también lo vamos a ver en el Renacimiento, que eso les toca ya el próximo año. Pero bien, entonces la respuesta correcta sería D. Los campesinos tuvieron personas a quienes compraron sus excedentes, ¿cierto? Lo que permitió cambiar su perspectiva económica. Un dato no menor. Y la pregunta número 3, que también se desprende de lo que leímos anteriormente, dice, ¿crees que esto generó un cambio en la sociedad? Veamos lo que dice las respuestas. No, porque la peste negra disminuyó a gran cantidad de la población. Ya, sí, la verdad que la peste negra disminuyó prácticamente el 40% de la población europea, entonces, ya, sí. B, sí, porque el traspaso de la alta a la baja edad media permitió el avance de los estados modernos. Wow, una respuesta que probablemente me lo habría dado alguien que estudió historia o alguien que es muy fanático de la historia, porque sería lo que sigue dentro de nuestra línea temporal y dentro de nuestra línea histórica. Pero es algo que no necesariamente ustedes tienen que saber. C, no, porque la iglesia mediante las indulgencias bloqueó constantemente el flujo comercial entre los territorios. Ya podrías, de hecho las tres respuestas están bastante tentativas, pero ustedes siempre tienen que quedarse con lo que el profesor les ha enseñado. Si el profesor dentro de la respuesta no establece algo que ustedes recuerden que el profesor había dicho, no pueden ser las respuestas correctas. ¿Y qué dice? D. Sí, porque las industrias permitieron comprar los intereses de la iglesia. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta, chicos? Vamos, aventúrense a dar una respuesta. Dice que esta está más difícil, pero por ejemplo, dentro de la aplicación de NERPOD, bastante la respondieron bien. Vicente la respondió bien, Dianela la respondió bien y el Martín también le respondió bien. Chicos, ¿qué respuesta colocaron ustedes? Vicente, Martín o Dianela, ¿qué respuesta marcaron ustedes en la última? Chicos, se va a acabar La la B. clase. La B, la respuesta correcta es la B, exacto. Bien, chicos, se va a acabar la clase, nos quedan 2 minutos, no voy a alcanzar a pasar la lista, pero no, esa actividad la vamos a dejar para la próxima semana. Recuerde que vamos a seguir trabajando con NERPOD. La gente que no haya entrado hoy a NERPOD, acostúmbrense a entrar porque vamos a seguir trabajando con esta aplicación, y si no se van a aburrir bastante si no lo hacen. Cuénteme, ¿alguien me había hablado? Lo de pagar como para expiar sus pecados así era como un tipo de fianza. Era como un tipo de fianza exacto. Eh, ¿Alguien se desconectó? ¿Quién fue? Ah, no, pero tuvo que haber sido la Miss que estaba... No, no es la Miss Priscila. ¿Quién se desconectó? Chuta. Sí, era como pagar un tipo de fianza, pero era peor que pagar una fianza, Yanela, porque en la fianza el delito puede ser un delito más civil, como por ejemplo, qué sé yo, haber tenido un parte, haberse pasado un rojo, etcétera. Delitos que son más bien de corte ejecutivo, de corte logístico. Pero en esta época uno podía, no sé, incluso haber hecho un contrabando, quizás haber asesinado a alguien por intereses económicos, y la iglesia, si tú lo pagabas, te perdonaba. Por lo tanto, de alguna manera era más condenable las técnicas o las prácticas que implementó la iglesia en aquella época, las cuales después van a ser reformadas por Martín Lutero. Chicos, pero eso con la clase del día de hoy, no creo que alcance a despedir.